Entonces, realmente, y ahora vamos a ver un poco de la parte de la manera en cuanto a los efectos individuales. Inclusive las infecciones por parásitos, viendo el aspecto de respuesta del organismo, ya se inició los trabajos clásicos desde 1907, ¿no? Sobre los tripanosomas, ¿no? Entonces, inclusive ya hablando de arroz, pero entonces en todo caso fue aunque después ya posteriormente fue la identificación y el descubrimiento de los cromosomos. Luego de ser quien inició, digamos, la inmunidad, inclusive ya posteriormente algún autor como tal, Hierro, en 1924, inmunología básica, ¿no? Y en forma general, inclusive, hablando de la defensa del organismo frente a los parásitos. Yo voy a hacerlo más dinámico para poder generalmente nos basamos en que el hombre, el individuo, es un huésped apropiado para ciertos parásitos y presentan una resistencia natural para otros. Y generalmente cuando los parásitos logran ingresar al organismo, en cierto espacio, entonces siempre se van a desarrollar mecanismos de defensa como lo hacen contra bacterias, hongos y virus. Ese es el gran grupo que hemos estudiado, o que van estudiando también. Los parásitos son inmunogénicos, es decir, tienen la capacidad de producir, ¿no?, una respuesta del organismo. Y la respuesta del huésped depende de los mecanismos que se puedan desarrollar. En algunos casos también los parásitos van a tener la capacidad de evadir la defensa del huésped. Es decir, van a buscar formas, vamos a hablar en su momento, cuando son inclusive los mecanismos por los cuales evade la respuesta. Y es por eso que muchas veces vamos a ver que va a estar localizado en el organismo y va a infectar a células con mucha menor capacidad. La respuesta inmune se basa sobre todo en la participación de todos los inmunológicos. La inmunidad humoral, la inmunidad celular, la fagocitosis y el complemento. Generalmente la inmunidad, vamos a hablar un poco también de eso, en qué se basa la inmunidad humoral, la inmunidad celular y el fagocitosis. Todo esto es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Si no, no va a poder. Cuando las defensas bajan o disminuyen o se alteran, lógicamente eso trae como consecuencia ya un compromiso mucho mayor del organismo, ¿no? Entonces, se manifiesta la defensa, modificación del número. Disminuye el número, disminuye la cantidad de estos parásitos, entonces lógicamente hay una mejor respuesta. Cambios morfológicos, daños estructurales, que el sistema inmunológico daña la estructura del parásito. Alteraciones en el ritmo de crecimiento, disminuir los ritmos de crecimiento. ¿Ya? Después, cambio en la inefectividad, o sea, en la efectividad, perdón, acá es cambio en la infectividad, que sean menos infectantes. Ritmo de crecimiento, alteraciones metabólicos y también que pueda inhibirse la reproducción. Cuando los agentes infecciosos se multiplican o aceleran su reproducción, lógicamente mayor daño, ¿no? La permanencia de los parásitos en los huéspedes, que hemos dicho muchas veces, inclusive en la primera clasificación, lo que son los parásitos que pueden ser permanentes y temporales, depende mucho del proceso de adaptación y se encuentra la evasión a la respuesta inmune, que normalmente el huésped desarrolla con ciertos agentes invasores, ¿no? Muchas veces va a evadir la respuesta inmune, vamos a verlo, y esta evasión se consigue de algunas maneras. Invasión de una población de huéspedes con baja respuesta inmune. La resistencia natural de ciertas cepas de ratón. Experimentalmente se vio, ciertas cepas de ratones a Leishmania donovani
la Leishmania donovani es una de las especies que va a producir la Leishmaniasis visceral, que es mucho más agresiva para el organismo, ¿no? Se asocia a locus, que es LSH, un gen autonómico del cromosoma de uno del ratón. Experimentalmente se vio y se aplica después dentro de lo que corresponde. La calidad de la respuesta inmune generalmente va a variar un poco y va a ser determinada genéticamente. En su momento, por ejemplo, se habla también, ya se ha visto que en algunos casos el factor genético y el factor inmunológico en un paciente es fundamental para que en la enfermedad de Chagas pueda presentarse en un determinado tiempo lo que son las lesiones cardíacas o digestivas. Estímulo de la respuesta inmune no protectora. Muchas veces despierta una gran respuesta inmunológica, pero cuando los parásitos son de gran tamaño, esa respuesta no es efectiva al ataque. Por ejemplo, en el caso de la Ascaris lumbricoides. Mencioné ya un ejemplo en el cual la Ascaris, por ejemplo, como promedio mide entre 15 a 20 centímetros por 10 milímetros. Eso hablamos en algún momento cuando se hablaba de los mecanismos de acción parasitaria. Entonces, esto es un factor que va a influir. El tamaño del parásito va a influir en muchas cosas, ¿no? Luego, variación de la composición antigénica de superficie. Es decir, cuando se habla de la variación en la composición antigénica, se refiere a que la estructura del parásito, por ejemplo, en cuanto a la presencia de proteínas, como ejemplo. Algunos parásitos como el Trypanosoma brucei tienen numerosos genes que codifican los antígenos de superficie periódicamente. Hace como que se mimetice, ¿no? Esto explica las ondas de parasitemia del protozoario en el transcurso de la infección. Esto después vamos a comentar algo al respecto cuando veamos la parte correspondiente a los ¿ya? Después, recubrimiento de un disfraz inmune. Algunos parásitos, como el esquistosoma, por ejemplo, en cambio adquieren moléculas antigénicas del huésped. ¿Qué se refiere? Que toman algunas moléculas propias del huésped, entonces está recubriendo y el organismo no va a reconocer, ¿no? También puede haber una interferencia de la respuesta inmune del huésped. Si hay alguna duda, me dicen en un momento, porque muchas veces la parte inmunológica es un poco más, no diré complicada, pero que requiere algún detalle, ¿no? Interferencia de la respuesta inmune cuando algunos parásitos llegan a causar un grado de inmunodepresión, como el caso que sucede en las infecciones por Plasmodium falciparum. El Plasmodium falciparum es el agente causante de la malaria, ¿no? Uno de los agentes. Son 4 especies. Una de las especies causantes de la malaria. Realmente el Plasmodium falciparum es uno de los más patógenos y más virulentos, que es lo que mencionamos, ¿ya? Entonces, interferencia en la respuesta inmune del lugar. Muchas veces los pacientes llegan a adquirir una respuesta favorable cuando muchas veces han tenido 2 o 3 infecciones por Plasmodium falciparum. Escape de la vacuola fagocítica del macrófago, que impide la acción lítica de los lisosomas. Se escapa y los macrófagos son una variedad de células que muchas veces lo que hacen engloban las partículas antigénicas o partículas correspondientes a los agentes microbianos, ¿no? Y hace que pueda escapar de eso. Algunos protozoarios de localización intracelular, como puede ser Toxoplasma gondii y Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani, impiden ser atacados en ese caso y ocasionan destrucción de los células del huevo. En su momento vamos a ver cabalmente de que la Leishmania, por ejemplo, va a producir destrucción de las células del huésped. Puede ocurrir en la Leishmania, por ejemplo, brasiliensis o mexicana, que va a producir la Leishmania cutánea o cutánea mucosa. La Leishmania donovani, igual como también generalmente es la que va a producir la leishmaniasis visceral, que más adelante vamos a entender que
El sistema inmunológico generalmente hay varios órganos desarrollados, interviene la médula ósea, la placa epitelial, el vaso, el timo inicialmente, la producción de las amígdalas. Muchas veces hay pacientes que tienen las infecciones amigdalares y tienen que ser retiradas, pero sin embargo ya porque han sufrido una serie de faringo amigdalito. Muchos parásitos, si estoy yendo muy rápido alguna cosa me dice por favor, pero muchos parásitos, por ejemplo, al evadir lo que decía el reporte inmune, conviven con el huésped sin dejarse eliminar. Una adaptación semimetrista. Durante un tiempo prolongado pueden permanecer habitualmente en estado latente. Muchas veces el parásito va a estar en estado latente en el organismo y está relacionado con eso. Ahora, si el huésped sufre un deterioro del estado inmunitario, que mencioné en muchos casos, el parásito adopta la condición de oportunista, ¿no? Puede salir y diseminarse en diferentes tejidos, ¿no? Y momentos en el cual causa lesión o síntoma. Coincide con el periodo de incubación, coincide con el periodo patente, etcétera, que hemos mencionado en un momento. Entonces, muchas veces eso va a influir en el deterioro del sistema inmunitario, que muchas veces ya he estado mencionando aquí. ¿Se va entendiendo? ¿A qué se refiere la inmunidad celular? La respuesta inmune contra el parásito es dada por los linfocitos CD4 y CD8. Los linfocitos en cierta forma vienen a ser como los primeros en el sistema de defensa, que van a ir a reconocer y van a leer la estructura de un agente infeccioso para inmediatamente pasar la información a los linfocitos B, ¿no? Y en este caso participan también, hay un grupo de células llamadas NK, que se llama Natural Killer, que van a actuar directamente a eliminar. Además, los macrófagos, mediante la producción de citoquinas. La producción de citoquinas en muchos casos. Una vez, por ejemplo, seguramente escucharon en su momento, a partir de 2020, 2021, la famosa, lo que llamaban de tormenta de citoquinas en la infección por el coronavirus, ¿no? Pues, sin embargo, proteínas de bajo peso molecular influyen sobre la función de nuestra célula. Como digo, la parte inmunológica en general, es un poco más compleja. Hay también, por ejemplo, el inmunólogo clínico, que va a ir entendiendo todos estos aspectos y la importancia de las enfermedades inmunológicas, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, van a afectar en esa forma y sobre la función de otras células, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, monocitos y fibroblastos. No requiere que aprendamos todas las características, pero tener una idea muy general de lo que es la parte de la inmunología parasitaria. Pues acá interviene un grupo de células, ¿no? Por lo que es el linfocito CD4 y CD8, que en algún momento se hacen también, por ejemplo, recuentos del linfocito. Eso se comenzó a partir de los 80, posteriormente a la década de 80 o 90. ¿Por qué? Porque tiene relación, por ejemplo, con los tipos de enfermedad. El recuento de linfocitos y la carga viral, por ejemplo, en la infección por el VIH, es fundamental para el manejo de lo que es la medicación, los antirretrovirales. Pero yo siempre voy poniendo el nombre. Ahora, generalmente las citoquinas más importantes están formadas por las interleuquinas, el interferón, el factor de necrosis tisular y el factor formador de colonias. Colonias de células que van a ir a actuar directamente sobre los parásitos. En las infecciones por protozoarios de localización intracelular como la leishmania, el tipo de respuesta inmune es dependiente de la activación selectiva de líneas celulares, de los linfocitos T y CD4. Interviene, es importante la inmunología en el caso de la leishmania, sobre todo la leishmania visceral
o cuando va a ocurrir, también va a ocurrir en un momento, la coinfección de leishmaniasis y la infección por el VIH. Se dan cuenta que eso va a afectar en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Acá tenemos un poco una imagen CD8, CD4, linfocito B. Muchas veces el CD8 y CD4 va a actuar directamente sobre el linfocito B para que después produzca los plasmocitos y puedan actuar directamente, ¿no? Entonces, aquí está la formación que se tiene, por ejemplo, a nivel medular, la línea linfoide, la línea mieloide, para la producción de los diferentes grupos de células, ¿no? Hemos hablado de inmunidad celular, donde generalmente va a depender mucho de la formación de grupos celulares, CD8, CD4, cualquiera. ¿Qué es la inmunidad humoral? La presencia de anticuerpos circulantes contra determinados componentes antigénicos de los parásitos. Es una muestra del cuerpo humoral. ¿Qué significa eso? Frente a la presencia de parásitos en el organismo, va a ocurrir lo mismo con otros agentes. Inmediatamente, ¿no?, van a actuar los dos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral va a determinar la producción de anticuerpos circulantes que van a actuar contra determinados componentes antigénicos de los parásitos. Muchas veces, pues, la detección de los anticuerpos circulantes específicos o inespecíficos es importante en el diagnóstico de una enfermedad parasitaria, donde voy a buscar ese tipo de anticuerpos: enfermedad de Chagas, enfermedad de la toxoplasmosis, enfermedad de leishmaniasis, etc. Y la producción de estos anticuerpos depende de la historia natural de la infección, especialmente el grado de invasión a los tejidos. Generalmente, la historia natural de la infección es, por ejemplo, cómo se ha iniciado esa infección, qué pasos ha determinado en el paciente, ¿no?, el mecanismo de penetración, es decir, varias cosas que se toman. ¿Ya? La activación de los linfocitos B, luego los plasmocitos ocasionan una respuesta a la producción de inmunoglobulinas, medidas con los epitopes, que son de las estructuras parasitarias. Estas estructuras pueden actuar directamente con el sistema de complemento, otro componente del sistema inmunológico, y que también para dañar, utilizar o fagocitar las células del parásito. Cuando se daña la isofagocita, generalmente va a ir después, posteriormente, a una mejoría en el estado del paciente. Y muchas enfermedades, muchas de las enfermedades virales, por ejemplo, generalmente el mecanismo de defensa es fundamental para que pueda ir actuando directamente sobre la infección, ¿no? Y en muchos casos, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, decimos, un paciente que está con una infección por dengue, se diagnostica y generalmente el tratamiento es sintomático. Se va dando, por ejemplo, para los síntomas y hacer que el organismo responda. Y se evidencia un poco la condición del organismo a través de las pruebas laboratoriales, ¿no? En la respuesta contra los holmitos hay participación de las llamadas células TH2 y producción de anticuerpos tipo. ¿Ya? Son 5 inmunoglobulinas. Vamos a ver enseguida, ¿no? En el huésped humano parasitado se conocen diversos cambios en las concentraciones séricas de las 5 inmunoglobulinas. Las infecciones recientes, en todas las infecciones recientes, infecciones en general, aparecen las inmunoglobulinas M, ¿no?, y adquieren especial significado los recién nacidos. En las mucosas puede aparecer fundamentalmente IgA. Entonces, las inmunoglobulinas, por ejemplo, la IgM, la IgG, la IgE, IgD e IgA.
Entonces es importante considerar la idea. Muchas veces se encuentran estos anticuerpos a la mucosa a través de estudios que se han hecho. Sin embargo, una de las mayores formas probablemente es la restricción directamente en la sangre. Aunque en los últimos años se ha detectado como anticuerpos, que significa que las muestras de materia fecal bajo ciertas condiciones de obtención pueden identificar poco anticuerpo, por ejemplo, frente al rotavirus. ¿Ya? ¿Sí? No. ¿Yes? Voy pasando para... O sea, se ha hecho bastante, se ha manejado la parte experimental, asociación entre el desarrollo de la inmunidad contra ciertos parásitos y la aparición de anticuerpos, principalmente inmunoglobulina, ¿no? Muchas veces los anticuerpos van a producir daños severos en el citoplasma de los células grandes del tubo digestivo del parásito y ataca algunas enzimas. Como vuelvo a repetir, va a depender mucho también de la característica y el tamaño del parásito. Los helmintos tienen ciertas características. Lo que digo acá, sin embargo, los anticuerpos no constituyen un solo mecanismo de rechazo de algunos helmintos, pero sí son importantes. Los helmintos pueden rechazar porque son de mayor tamaño, o sea, tienen una mayor complejidad en su organismo. Y también el aumento de eosinófilos es un hallazgo característico de las helmintiasis. Cuando hablamos de helmintos, hablamos, por ejemplo, de lo que ya ustedes han mencionado, un ejemplo, dos ejemplos que hemos hablado en el caso de las pruebas laboratoriales, estrongiloides y oxiuris, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, vamos a hablar después, ascaris lumbricoides, las uncinarias, hablaremos desde el tricocéfalo, etc. Entonces, eso es importante porque los eosinófilos van a ser la elevación de los eosinófilos. Muchas veces en una infección por estrongiloides puede llegar, por ejemplo, a un 40% de eosinófilos. ¿Ya? La explicación de la presencia se menciona las siguientes hipótesis que hemos tejido. ¿Por qué aparecen los eosinófilos? La histamina produce atracción de los eosinófilos. Los eosinófilos actúan como antagonistas de la histamina. Los eosinófilos contienen una enzima histaminasa. Los complejos antígeno-anticuerpo, cada uno de ellos, generalmente puede atraer eosinófilos. Una linfocina puede estimular la producción de eosinófilos. Entonces hay varias causas que van a permitir, por ejemplo, en cierta forma, el estímulo o la atracción o el aumento de la producción. ¿Dónde encontramos los eosinófilos? ¿Dónde lo podemos identificar? Muchas veces en un examen de sangre, un hemograma, vamos a poder, por ejemplo, identificar dentro de la fórmula leucocitaria que se llama monocitos, granulocitos, eosinófilos, etc. Y ahí justamente se ve muchas veces cuando se sospecha una infección parasitaria, normalmente voy a pedir mínimamente un hemograma y voy a ver si hay un aumento significativo de eosinófilos y si se relaciona con la presencia de parásitos demostrados a través, por ejemplo, de los exámenes cardiológicos directos o las técnicas de concentración. ¿Está claro hasta aquí? Sé que esto es un poco más detallado, ¿no? ¿Cómo lo ven? Tiene un poco más de detalle o de cierta complejidad. No creo mucho, pero bueno. O sea, la idea mía es explicarles un poco para que tengamos una base, ¿no? Pero como digo, voy a ver, ¿no? Por lo menos el año pasado y inclusive no tomé como parte de la primera unidad
para lo que se refiere a una evaluación. Que hay una serie de conceptos y hay que definirlos muy bien, ¿no? Pero que nos sirva como una idea general, ¿no? Ahora, en uno, por favor. La presencia de parásitos en un huésped, entonces una respuesta en uno. Si yo tengo contacto con un parásito, va a determinar y va a estimular una respuesta inmune. Con fines defensivos, el organismo no se va a quedar. En general, en la mayoría de las infecciones de diversa naturaleza, el sistema inmunológico va a actuar. Y muchas veces puede actuar. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos casos en los pacientes que se han infectado a partir del año 2020, 2021, etcétera, sin vacuna con COVID? No, o sea, ha habido una gran cantidad de pacientes que se han enfermado, han fallecido, ha habido una gran cantidad de pacientes que han entrado a las terapias, efectivamente, pero también ha habido un grupo de pacientes asintomáticos. La situación ha cambiado posteriormente, ¿no? Cuando ya se comenzaron a administrar las vacunas, que al principio inclusive había las dudas porque se lanzó muy rápidamente, pero con los equipos actualmente que hay, inclusive con todo lo que es, por ejemplo, la parte del PCR, es mucho más fácil medir la respuesta y ver. Eso ha determinado, por ejemplo, que después todos nosotros nos vacunemos, o alguien no se vacunó para el COVID. Porque nada nos obligaba. ¿Por qué nos vacunamos? ¿Al azar? ¿O porque vimos que el vacunarnos nos daba una defensa, ¿verdad? Y que si adquiríamos la enfermedad podría ser mucho más atenuada o más leve? Han habido pacientes que vacunados que han entrado muchas veces también una terapia. ¿Por qué? Porque generalmente tenían lo que llaman una enfermedad de base, diabéticos, con sobrepeso, etcétera, pero es un grupo. Pero en la parte de los jóvenes, en general, la respuesta es mucho más fácil. Pongo algunos ejemplos. Dos, mecanismos defensivos, porque no siempre se logra. En algunos casos, lo que llama la patogenia de la enfermedad, que la capacidad de producir daño al organismo se debe a ciertas reacciones inmunológicas no deseadas que ocurren simultáneamente, ¿no? O también, por ejemplo, consecutivamente con procesos defensivos. Varios parásitos y helmintos que tienen una larga vida y causan infecciones crónicas. Entonces, a veces es bastante difícil la respuesta. Siempre varias infecciones bastante se acompañan de hipersensibilidad de tipo inmediato por esto se produce, por ejemplo, con una respuesta que se realiza, por ejemplo, que se produce a nivel del organismo, la piel. La presencia, por ejemplo, y en algunos casos, ya sensibilidad con ciertos mitos, un choque anafiláctico. Mediante inyección de antígenos homólogos. Experimentalmente en animales de experimentación, como se hace en el humano. En el humano, por ejemplo, hay uno de los ejemplos, la ruptura de un quiste datírico. El quiste datírico realmente está producido por larvas de un cestodo, equinococos granulosos, equinococos multiloculares. Generalmente de una evolución muy larga y generalmente conlleva, por ejemplo, la presencia de una estructura quística a nivel del hígado y pulmón. En el tratamiento hay que tender a retirar ese quiste porque no responde a la acción de los antiparasitarios. Y puede ocurrir en algunos casos, ¿no?, ruptura de un quiste datírico, que lleva a, por ejemplo, una reacción anafiláctica al grado máximo. ¿Qué significa? Una reacción alérgica al grado máximo. ¿Está claro? Ok.
La invasión por larvas del mintos. Vamos a ver cómo las larvas del minto, parásitos intestinales, en los cuales dentro del ciclo de vida permite que las formas larvarias lleguen a nivel del pulmón y determina inicialmente la tos seca o eosinofilia sanguínea, lo que después hablaremos del ciclo de los el ciclo pulmonar, la eosinofilia pulmonar. Eso en las siguientes unidades que vayamos. La eosinofilia tropical o pulmoneosinofílica. Un proceso inflamatorio también puede observarse un proceso inflamatorio por paso de larvas a través de los pulmones, conocido como el síndrome de Leber. Presencia masiva de larvas, por ejemplo, de tomeloides menstruales a nivel de los pulmones, determina lo que llaman el síndrome de Leber, que es realmente hay un compromiso de tipo pulmonar. Hay otro, es el síndrome de migración larvaria visceral. Se encuentran lesiones que llaman granulomatosas. Un granuloma es la formación de una gran cantidad de eosinófilos, ¿no? Y va formando una estructura justamente a nivel de los órganos, los granulomas, que muchas veces los llamamos granulomas de cuerpo extraño. Esto es el síndrome de migración larvaria visceral, por ejemplo. En su momento hablaremos de la toxocariasis. Y producen eosinofilia. Generalmente es para poder entender por qué se va formando el granuloma. ¿Ya? Hasta aquí alguna. Y volvemos atrás. Los anticuerpos que están dados por la inmunidad moral, ¿verdad? Aparecen los receptores, pueden reaccionar con productos del parásito. Y algunos de ellos dan reacciones cruzadas con el mismo diverso. Esto, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Reacción cruzada, ¿qué significa? Voy a poner un ejemplo. En muchos casos, por ejemplo, en nuestro medio, una gran cantidad de población, o varias personas, bueno, parte de la población generalmente está infectada por Chagas. O desarrollan Chagas o tienen Chagas, ¿no? Y muchas veces, ¿no? El paciente, por ejemplo, con Chagas, está o llega o va a una área endémica donde existe la leishmaniasis y se infecta por leishmaniasis. Entonces, en algún momento, algunas veces, que eso lo vamos a ver más adelante, el paciente se ha diagnosticado por medio de una prueba de anticuerpos, ¿no? Positivo para la leishmaniasis. Pero hay que tomar en cuenta estos aspectos de una reacción cruzada. En su momento, cuando hablemos de leishmaniasis, vamos a ver qué condiciones va a requerir y por qué yo debo aplicar un examen de sangre solamente en una leishmaniasis mucosa o una leishmaniasis visceral. ¿Por qué no debo aplicar como diagnóstico, por ejemplo, en una leishmaniasis cutánea cuando el paciente, por ejemplo, proviene de un área endémica para Chagas? Y es lo que va a ocurrir, la reacción cruzada, ¿no? Entonces, es frecuente eso, vamos a comentar en su momento, ¿no? También. Ahora, o también, pues justamente se puede haber la formación de complejos de antígeno-anticuerpos llamados complejos inmunes. El complejo inmune ya no es beneficioso, no adquiere propiedades patogénicas. Cuando mencionamos patogenia, patógeno o mecanismo patogénico, estamos hablando de que los parásitos, por ejemplo, van a afectar al organismo y van a producir un daño en la célula, en el tejido y en el órgano. ¿Sí? Algo así. Si hay alguna cosa que no se esté entendiendo, para eso estoy empleando el tiempo para que podamos comprender. Esto no es el 100% de la asignatura, sino que debemos saber para que después, cuando yo vaya hablando más adelante, el doctor no sabe
activan el complemento y producen lesiones inflamatorias degenerativas o glicosadas. Es decir, va a producir una lesión, ¿no? Ese complejo antígeno-anticuerpo. Muchas veces esos complejos antígeno-anticuerpos se van a presentar, por ejemplo, en la infección por la malaria por Plasmodium falciparum. Hay una cadena, la cascada fisiopatológica de la malaria por Plasmodium falciparum, que en su momento, cuando lo vayamos viendo, ¿no? qué es lo que, cómo se produce eso, ¿no? Es un cuadrito un poquito largo, que a veces cuesta que lo agarremos, pero sin embargo vamos a tomar en cuenta cosas. Otro tipo de enfermedad relacionada con el estado inmunológico es la agudización de ciertas infecciones latínicas. Inmunodeficiencias congénitas adquiridas o inducidas por medicamentos inmunosupresores. Los medicamentos inmunosupresores que pueden ser, por ejemplo, cuando se administran en los pacientes que, por ejemplo, tienen de fondo una enfermedad de base, un mieloma, que tienen generalmente también una leucemia. Entonces, los medicamentos inmunosupresores, ¿qué van a hacer? Van a actuar sobre determinados grupos de células para poder disminuir la producción de células inmaduras, ¿verdad? Entre las adquiridas, una de las que mayormente ha tomado importancia en general es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Uno es el infectado por VIH, no tiene todavía el síndrome, pero el momento que comienza a haber un signo y hablamos del síndrome de inmunodeficiencia que adquirió características diferentes a partir de los años 80, 85, 90. Actualmente no es que se supera porque siguen habiendo pacientes, pero las alternativas en cuanto a la utilización de los medicamentos específicos antirretrovirales han mejorado la situación. Ya ha mejorado la expectativa de vida, ¿no? Lo importante también, eso inclusive se cuando se hacen diferentes tipos de estudios, ¿no? Muy bien. El creciente uso de medicamentos inmunosupresores y antineoplásicos ha influido que muchos oportunistas se presenten con mayor frecuencia y gravedad. Tratamiento de enfermedades autoinmunes y en pacientes con trasplante de órganos. El paciente trasplantado generalmente va a recibir, digamos, lo que es inmunosupresor, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de lesión al órgano recibido, es que haya una histocompatibilidad. Ejemplos de pacientes oportunistas: Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Trichomonas cercoralis. Ya hemos hablado de Trichomonas cercoralis, inclusive en el video que pasamos en la tarde, ¿no? Ya se hablaba de la importancia de la infección por estrongiloides. ¿Ya? ¿Verdad? El Cryptosporidium, mencioné en una de las primeras diapositivas hablando de pacientes oportunistas. Toxoplasma gondii. En un paciente con inmunocompetente, generalmente la respuesta va a ser mucho más favorable. Entonces, muchas veces, varones o mujeres que se infectan por Toxoplasma gondii, generalmente la respuesta es más favorable. Cuando la inmunidad está, pero ya cuando baja, por ejemplo, el paciente con VIH o el paciente que tiene ya el SIDA, generalmente va a tener una toxoplasmosis cerebral con mayor riesgo de vida. ¿Ya? Pacientes, o también la terapia corticosteroidea, que se administra a los pacientes también con cuadros de tipo de infección, por ejemplo, tipo artritis, artrosis. Diagnóstico en parasitología, habla un poco, ¿no? Identificación para intestinales por la función del microscopista, diagnóstico para parasitismo intestinal, descubrir la presencia de la heces, no hay ningún problema, ¿no? De diminutos, quistes, protozoarios, como de huevos, etc. Pero se hace en el examen patológico directo o la técnica.
La activación del linfocito B. Luego los plasmocitos llevan una respuesta inmune con producción de inmunoglobulina dirigida contra los epitopes, estructuras proteicas de los parásitos, que puede actuar en el sistema de complemento y dañar y las acompaña de eso también con la todo lo que es, por ejemplo, la inmunoglobulina principal. En el huésped humano parasitado se conocen diversos cambios de concentraciones de inmunoglobulina. ¿Cuáles son las principales? La IgM, la IgG, la IgE y la IgA. IgD, entonces son 5 tipos de inmunoglobulina. Las principales, generalmente la IgM y la IgG, en algunos casos la presencia de IgE en enfermedades parasitarias, y en algún momento también puede haber en los tejidos la presencia de IgA. Hay técnicas que permiten detectar. En las infecciones recientes, en todas las infecciones recientes, aparecen anticuerpos tipo IgM, que adquieren especial importancia muchas veces a los recién nacidos, ¿no? Para detectar cabalmente como índice de transmisión congénita del parásito, que no sean anticuerpos de la madre, ¿ya? Entonces, la IgM es fundamental en todo caso en la infección. Generalmente, esta IgM está detectada no solamente en las infecciones parasitarias, puede estar detectada en las infecciones de otra naturaleza, tipo por ejemplo, de viral, ¿no? Principal. Siempre se han hecho muchas veces la identificación a lo mejor de las secreciones presencia de anticuerpos, especialmente la IgA, ¿no? Frente a para localizar los tejidos. Los coproanticuerpos que mencioné, en el momento que voy a mencionar sobre todo en lo que es la mediación. Otro ejemplo, el aumento de eosinófilos que ya hemos mencionado, hallazgo característico de la mediación. Eso me permite, ¿por qué hablo del aumento de eosinófilos? Porque eso se va a detectar muchas veces cuando se esté frente a un paciente sospechoso de una parasitosis. En un programa, y vamos a valorar eso, ¿no? La eosinofilia también puede estar presente en una reacción alérgica, desencadenada por la presencia de parásitos antiguos. O muchas veces en los tejidos donde mueren las larvas de parásitos y estas desintegran, forman los granulomas eosinofílicos, estructuras tipo, si el granuloma es una estructura formada por la destrucción de las larvas y la presencia de eosinófilos. Generalmente la presencia de parásitos induce una respuesta inmune continua. Ya hemos hablado de esto un poco. Invasión de larvas del mintos, un síndrome caracterizado por infiltración pulmonar, porque después mencioné que se trataba de un síndrome de Leber, que presenta un cuadro muy particular. Tenemos lo que es un ejemplo de también un proceso inflamatorio transitorio en paso de larvas por pulmón. Ya mencionado. Ahora, la presencia de huevos de un parásito son en hígado y pulmones, o la presencia de huevos o de otros helmintos desencadena una gran respuesta mediada por células. CD4, CD8, etc. Y se forman granulomas pseudotubérculos con intenso infiltrado eosinofílico. Entonces estamos hablando de el mecanismo de defensa y las estructuras que pueden influir dentro de las enfermedades parasitarias. Los eosinófilos tienen una intensa actividad lítica cabalmente, sobre todo sobre las formas larvarias. ¿Ya? Los anticuerpos que aparecen justamente en la entonces pueden reaccionar con productos del parásito, ¿no? O ya hemos mencionado las reacciones pueden unirse con antígenos solubles, lo que pasa con otra formar los complejos inmunes que como yo decía son
Eso ha llevado al desarrollo de métodos inmunológicos y juega un papel importante en los diagnósticos. ¿Qué es lo que hemos mencionado en las clases prácticas? Hemos hablado de exámenes patológicos directos, ¿verdad? Hemos hablado de técnicas de concentración, ¿verdad? De intervalos, etc. Pero también, muchos de nosotros vamos a hablar de los métodos inmunológicos o diagnósticos de enfermedades. Esta es a través de medir los anticuerpos. Las reacciones serológicas tuvieron un valor limitado, pero actualmente la vena ya tiene lo que se llama especificidad, sensibilidad y reproductibilidad. Es decir, que puedan despertar. Las técnicas inmunológicas empleadas en diagnóstico de enfermedades parasitarias, por ejemplo, son las mismas existentes en la infección. Varían de acuerdo a las técnicas empleadas. Precipitinas, aglutininas, anticuerpos de complemento, oxoninas, lisinas, anticuerpos fluorescentes. Actualmente, por ejemplo, precipitinas, aglutininas, anticuerpos de complemento, ¿no?, han pasado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque actualmente hay, por ejemplo, la hemaglutinación indirecta, la inmunoprocedencia indirecta, el test de ELISA. Deben escuchar en algún momento que alguien ha mencionado el test de ELISA, ¿no? Son técnicas, por ejemplo, que se van empleando. El inmunoblot, por ejemplo, en cisticercosis, y en el momento explicaremos también un poco al respecto, ¿no? No, porque por ejemplo hay bastante, ¿no? Hay inclusive yo he tomado mucho en cuenta, digamos, la parte de la información de Botero, ¿no? Porque hay, ¿no?, hay inmunología viral, inmunología bacteriana, pero es una visión para hablar, por ejemplo, ver de anticuerpos, ver de coanticuerpos, ver de inmunoglobulinas, ver de CD8, CD4, etc. Lo más importante. La inmunopatología, para ver los mecanismos si el organismo se atiende o no frente a la situación de intensivo parasital, ¿no? Entonces, ok. Analizaré después si no es así, o sea, hay incluso más, mucho más adelante, ¿no? Más adelante en parte de la malla curricular también les voy a explicar algo de la parte de ¿alguna pregunta, alguna duda? Otra cosa, finalmente, por el grupo ese, el grupo 4, por la mente, digamos, coincidió en que podamos repasar un poquito en la tarde por referencia a lo que viene para la próxima semana. No es nada complicado, nada complejo, toda la parte para lo bien. La idea es que vayamos para lo bien. Bueno, ¿cómo voy a avanzar más?